Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. La primera vez que la probé, debo confesar que no me gustó para nada. ¿De qué estoy hablando? Pues, de la receta que les traigo hoy. Y se trata de una deliciosa y súper famosa pizza al mejor estilo de Chicago. Así que acompáñenme a ver de qué se trata esta receta. Aquí en Estados Unidos existen varias pizzas muy famosas. Está la famosa pizza de Nueva York, que es una pizza ultra delgadita. Está la pizza de San Francisco, pero aquí tenemos estas deliciosas pizzas al estilo Chicago y que viene en dos variedades, la deep y la stuffed. La deep significa profunda y se refiere al molde en donde se prepara esta pizza. Y la stuffed, o estofada o rellena, es la que vamos a preparar hoy. Igualmente la vamos a preparar en este molde profundo, pero tiene sus diferencias y sus peculiaridades. Así que vamos a ver de qué se trata esta delicia de pizza. La dip usa solamente una sola capa de masa y la rellena o la estofada usa dos, como si fuese un pie que estuviéramos haciendo. Esta pizza es de las más consumidas en Estados Unidos. Se deriva de la pizza siciliana, o también como es conocida como pizza rústica en Italia. Si ustedes vienen a Chicago, no dejen de probar esta deliciosa pizza. Pero eso sí, tienen que saber cuáles son las mejores pizzerías que ofrecen este tipo de pizza. No les vaya a pasar como a mí, que fui al lugar equivocado y me quedé con una mala impresión. Y lo más importante es que cuando regresen a sus hogares, ustedes van a saber cómo preparar esa deliciosa pizza. Los ingredientes también los podrás encontrar en la descripción del video. Para preparar esta pizza vamos a necesitar preparar nuestra masa y también nuestra salsa de tomate. Si no la has visto, te recomiendo que vayas a mis videos, que aquí te dejo el link, tanto para hacer la masa como para hacer la salsa. Igualmente encontrarás los enlaces en la descripción del video. Para hacer esta pizza estofada estilo Chicago, vamos a necesitar de este tipo de moldes que son un poco profundos. Se asemejan mucho a los moldes que usamos para hacer tortas. La diferencia es que este tipo de molde es más angosto en la parte de abajo y un poco más ancho en la parte de arriba, como pueden ver aquí. De igual forma, si ustedes lo que tienen son los moldes para tortas o pasteles, igual lo pueden utilizar. Acondicionamos nuestros moldes usando mantequilla sin sal y queso parmesano. Vamos a cubrir por completo el molde con la mantequilla y luego vamos a espolvorear el queso parmesano. Y gracias a esto es que vamos a obtener esa deliciosa costra característica de la pizza de estilo Chicago. Así debe quedar nuestro molde totalmente cubierto con la mantequilla. Ahora agregamos nuestro parmesano molido y voy girando mi molde de esta forma para asegurarme de que el parmesano alcance todas las paredes del molde. Y repito la misma operación con el otro molde. Retiro el exceso del parmesano de mi primer molde de esta forma y así va cayendo en el segundo molde. Y así ya tenemos nuestros moldes listos. Yo voy a usar esta piedra que es especial para pizzas. De todas formas les voy a explicar más adelante qué opciones tendrían en caso de no tener una. Y esta piedra nos va a ayudar a que nuestra pizza quede totalmente cocida y crujiente en la parte de abajo, en el centro. Cuando nosotros calentemos el horno, de una vez vamos a colocar esta piedra adentro del horno para que se vaya calentando, de forma de que cuando llevemos nuestra pizza a hornear la vamos a colocar directamente sobre esta piedra y esta ya debe estar muy caliente. Pero ¿y qué hacemos si no tenemos este tipo de piedra especial? Bueno, podemos usar este tipo de bandejas que es multiuso
y la pondríamos dentro del horno así, de esta forma, con la parte de abajo hacia arriba. Enharinamos nuestro mesón donde vamos a abrir nuestras pizzas y agarro una porción de mi masa. Y lo que voy a hacer es aplanarla un poco con la yema de mis dedos y darle forma de disco, que en este caso tiene que ser del tamaño de mi molde y dejando como 1 pulgada más extra, que es lo que va a cubrir las paredes de este. Para esta pizza en específico se recomienda abrir la masa en una máquina laminadora, pero si no tenemos esta máquina, pues la podemos abrir ya sea a mano y con la ayuda de un rodillo, como lo estoy haciendo aquí. Si al abrir nuestra masa notamos que ella se resiste a abrirse bien, hace como una forma de resorte que va y viene, esto quiere decir que necesita descansar, relajarse el gluten. ¿Y cómo relajamos el gluten? Dejándola descansar por periodos de aproximadamente 15 minutos. La cubrimos y dejamos que repose. Y después retomamos y volvemos a abrir. Y esta es otra forma de cómo abrir nuestra masa. Con nuestras 2 manos en forma de puño nos vamos a untar harina y vamos a manipularla de esta forma. Lo estoy colocando en cámara lenta para que aprecien bien el movimiento. Miren la forma correcta que debemos colocar la mano, con los nudillos hacia arriba. Y al ir girando de una mano a la otra vamos a estirar muy levemente nuestra masa. Y así se va a ir estirando y vamos a irla abriendo poco a poco. Y terminamos de abrirla en nuestro mesón. Voy midiendo con el molde para ver el tamaño de mi pizza. Aquí necesito abrir un poco más. Noten aquí que mi masa ya no se regresa cuando la abro. A esto me refería de cuando la masa está relajada. Ahora aquí doblo mi masa por la mitad para colocarla encima de mi molde. Y esta va a ser la primera capa. La voy dejando caer suavemente y lo que voy a hacer es adherirla a las paredes. Voy prensando muy bien con mis dedos para que se pegue lo más que se pueda a las paredes. Ahora me aseguro de que mi masa quede bien adherida a la base de mi molde, ya que esto va a ser importante al momento de hornearla para darle una forma bien recta en las paredes, que es una característica de este tipo de pizza. Ahora le voy a agregar un poco de aceite de oliva en la base de mi masa. Esta es la versión original de este tipo de pizza. Y ahora agregamos toneladas de queso mozzarella. En este caso no estoy agregándole tanto porque aquí en la casa hay algunos que no comen tanto queso, pero ustedes deben colocar mucho queso. Luego agregamos esta deliciosa salsa. Agrego tomatitos estilo perita picados por la mitad, los cuales van a aportar un dulzor muy rico a nuestra pizza. Queso parmesano, ahora voy a colocar la segunda capa que abrimos. Coloco primero agua en todas las paredes de mi masa y en los bordes para que sirva como pegamento entre las dos masas. Dejo caer muy suavemente mi masa sobre la pizza y ahora con mis dedos trato de presionar en las paredes del molde para unir las dos masas de esta forma. Para retirar el excedente me ayudo con este rodillo. También hay otra forma de hacerlo con un cuchillo que les voy a mostrar más adelante.
esta masa sobrante la podemos usar para otra pizza. Presiono nuevamente para asegurarme de que queden totalmente pegadas las dos masas. Y ahora me voy a ayudar con esta tijera para abrirle los hoyitos a mi masa para ayudar a que suelte todo el vapor o la humedad de mi pizza. Ahora añadimos una segunda capa de nuestra espectacular salsa. La distribuyo por toda mi base y la muevo así para nivelarla. Y ahora vamos a agregar unos trozos de mozzarella fresca, queso parmesano, y así ya nuestra pizza está lista para llevarla al horno. La albahaca y las hierbas que queramos añadir se las vamos a colocar cuando ya esté horneada. Aquí les presento otra versión y es agregándole en la base de la pizza cualquier carne que ustedes vayan a colocar, llámese salchicha italiana, pepperoni, salami, cualquier tipo de carne, ya que el calor más fuerte en el horno lo va a recibir la parte de abajo del molde y así nos aseguramos que se cocinen perfecto. Luego viene el cargamento respectivo de mozzarella, pero que como ya les dije, no estoy agregando tanto por gustos aquí de mis comensales. Y ya el resto es igual que la pizza anterior. Mis tomatitos, cubrimos con un poco de salsa, queso parmesano, agregamos agua en los bordes, cubrimos con nuestra segunda capa de masa, sellamos muy bien las dos masas. Y esta es la otra opción que les dije para retirar los excesos de los bordes con un cuchillo bien afilado. Aquí abro los hoyitos pellizcando directamente con mis manos la masa. En el anterior usamos una tijera. Ahora vamos a agregar otra porción de nuestra salsa espectacular que hicimos. Sacudimos para nivelar la salsa y agregamos nuestros pedazos de mozzarella fresca, queso parmesano y lista para llevar al horno. Y aquí ya tenemos esta deliciosa pizza recién salida del horno. Lo que hago es ayudarme con esta espátula para separar un poco la pizza de las paredes del molde. Y la coloco sobre una rejilla para dejar que enfríe un poco para poderla desmoldar. Para desmoldarla vuelvo a pasar otra paleta alrededor para asegurarme de que está totalmente despegada y al mismo tiempo voy despegándola de la parte de abajo de mi molde y así la inclino un poco y coloco una base abajo y miren cómo sale de fácil. La paso de una vez a mi rejilla para que siga botando el resto de vapor que tenga por debajo. Y miren cómo debe quedar alrededor, la costra, el dorado que debe quedar espectacular. Ahora, como les dije, vamos a agregar la albahaca fresca, un poquito de orégano, ahora aceite de oliva. Y así ya nuestra pizza está lista para cortarla. Otra característica de esta pizza es que para dividirla no vamos a usar el cortador convencional para pizzas, sino que vamos a usar un cuchillo grande. De hecho, se usa uno tipo hacha, pero aquí yo estoy usando el más grande que tengo, porque la idea es que atraviese por completo la pizza. Mi cuchillo no da, entonces lo que voy a hacer es cortar la porción que voy a separar.
Y aquí tenemos ya nuestra primera porción de pizza. Aquí no podemos ver cómo el queso se estira cuando levantamos nuestra primera porción, que es lo típico de esta famosa pizza al estilo de Chicago. Y es porque yo, como recuerdan, no le agregué las toneladas de queso que correspondía. Pero de igual forma queda súper deliciosa. Y vamos ahora a agarrar nuestro tenedor para comer nuestra pizza, porque sí, este tipo de pizza al estilo Chicago se come con tenedor. Deliciosa, espectacular, de mis favoritas. Miren por debajo cómo queda el color, la costra, por el queso parmesano que le agregamos a nuestro molde. Y quiero que vean la masa, cómo queda de deliciosa. Es una masa que es esponjosa pero crujiente, perfecta. Si esta receta les encantó, entonces apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan esta receta y por supuesto no se les olvide activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.